Vamos a comenzar presentando orgullosamente nuestra primera clase del ciclo de cine, el ciclo de cine organizado por el Instituto Confucio, dentro del Instituto Confucio, a cargo del doctor Gustavo Santillán y de su equipo, en este caso Federico Mina y Gabriel Gerbaldo, y quienes han seleccionado una serie de películas y además han trabajado arduamente para que esto sea posible. Entre otras cosas, subtitulando algunas películas como el corto de hoy. Hoy tenemos el gusto de presentar a una joven directora que encontré de casualidad en la red y que a quien escribí una tarde pensando que no me iba a contestar nunca desde la lejana California, y sin embargo un día recibí una respuesta que me dijo: ¿desde qué lugar del mundo me escribe? Y entonces fijamos una cita y comenzamos a hablar con ella, que está aquí con nosotros. Welcome to National University of Córdoba. Welcome to my country, Argentina. Nosotros somos admiradores de su obra y por eso estamos aquí para escucharla. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que habíamos empezado a formularle a Siki Song. Las preguntas no son de mi autoría, las ha preparado Gustavo, que está ahí a cargo de todos los motores, y las ha preparado Federico y Gabriel, pero me han cedido la posta para que yo realice la primera de las preguntas. Recién, antes de comenzar la clase, le preguntábamos a Siki si era demasiado personal la pregunta, y nos dijo que no, de manera que se la hacemos con mucha confianza. Es una pregunta que tiene que ver con ella, con su obra y con las relaciones geopolíticas, que tiene que ver con un momento donde Argentina está mirando el planiferio de otra manera, ¿no? Donde Argentina empieza a mirar esta cultura a través del instituto y a través de muchas otras fuentes, esta cultura que hasta hace un tiempo parecía tan extraña y tan exótica para nosotros, y que cada día me parece que está más cerca nuestro. Una de las formas de mirar esta cultura y de acercarnos a ella son las películas, ¿no? Son los textos, son la literatura, la historia, la filosofía, pero también las películas, porque el cine también habla de nosotros. Y en este caso está bueno ver cómo una directora china lee estas cuestiones que tienen que ver con la interculturalidad. Me parece que es uno de los temas de la película de hoy, de este corto que dura 6 minutos, pero que uno puede verlo 6.000 veces, porque todo el tiempo le encuentra más y más profundidad. ¿Quieres resumir esas ideas, Elisa? Solamente decirle que estamos haciendo una introducción y que ahora empiezan las preguntas. So Elena was making a brief introduction of yourself and of the objectives of the film season that we are starting today. And from now on, we will start with the interview and, well, sharing some questions with you, and also sharing your answers with the audience and those who have attended today. Okay. Hi everyone, my name is Siqi Song. I'm an animation director from China. So most of my work, I've made several short films in the past, and most of my work are like stop motion animation, which I've been studying for a very long time. And I studied in China and California Institute of the Arts for experimental animation, and then I graduated like about 5 years ago, and since then I've been working in the animation industry and making my own independent films in California, Los Angeles. So yeah, very nice to my pleasure to be in this meeting, and then I hope everyone enjoy watching the films. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Siki Song, soy cineasta de origen chino. Como podrán
como ya sabrán o como imaginarán, me especialicé desde que estaba en China en todo lo que tiene que ver con el ámbito del cine y de la creación multimedia, en lo que tiene que ver con la edición y creación de videos y cortos. Y bueno, estudié en California, me formé allí y bueno, adquirí toda mi experiencia. Me gradué hace 5 años y desde entonces he estado trabajando y produciendo videos y cortos independientes para compartir con la comunidad. Y bueno, es un placer para mí estar hoy en este encuentro compartiendo con ustedes. Bueno, antes de vamos a hacer la pregunta, ella va a hacer una respuesta, después le vamos a dar la palabra a Gustavo, que también tiene su pregunta y también su introducción. Así yo ya dejo esto en manos de los verdaderos directores del ciclo, ¿no? Que son Gustavo, Federico y Gabriel. La primera pregunta, que a lo mejor varios de ustedes que están en la sala están interesados en hacer, es ¿qué significa para ella, como cineasta china, que la Academia de Hollywood le haya nominado para un Oscar en el año 2020 por sus cortometrajes? Okay, so we will start with the first question. So you're very young and you're already a very well-known filmmaker. What does it mean for you, for your work, and for your country? And also, what does it mean for you, the nomination for a Hollywood Academy Award last year? Oh, well, first of all, thank you. Yeah, I think I'm not very young. I'm not that young, but I try. I just like keep making films, and then I just like really interested in like watching animation since like very young. So that's why I got really interested. Like even in high school, I just want to learn how to make them. That maybe because I start pretty early, so I just like continue this journey, all the way here. So I've been making several short films, like, you know, while I was studying, I just like making and learning. So, you know, I guess like you just keep learning since during the practice. Bueno, en realidad no soy tan joven. Lo que fue pasando es que desde muy chica, desde que estaba en el secundario, me comencé a interesar por este mundo, por el mundo de la animación, y comencé a hacer mis primeros trabajos. Y bueno, por supuesto, mientras estuve estudiando y haciendo mi carrera de formación, también fui creando muchos cortos, y es por eso que desde muy temprana edad he estado trabajando constantemente en esta disciplina. And the Oscar nomination for one of my short film was definitely a great honor and then a big encouragement for me to continue make independent films or like making films that originate like from myself or from my own culture, my own country. And then it just like shows me that it doesn't matter what kind of stories or films we're making, as long as we're making them very authentic and from our own, you know, like have independent thoughts that would just like resonate with audience all over the world, not just audience from China, but also like audience from any countries. Bueno, con respecto a la nominación al premio Oscar, la verdad es que para mí fue un gran honor y realmente me alentó a continuar en este camino de la creación independiente de cortos y de animaciones, no solo para mostrar la cultura de mi país, sino también porque me ayudó a darme cuenta de que lo más importante para llegar a la audiencia de todo el mundo, no solo de mi país, es lo auténtico que resultan las ideas y los diferentes cortos que voy produciendo y que realmente generan mucho interés en diferentes audiencias, indistintamente del país de origen.
Thank you very much for your answer. Now maybe le vamos a dejar la palabra a Gustavo entonces. Seguramente Gustavo también va a hacer la introducción, es el que ha pergeniado todo este ciclo, de manera que tiene también una pregunta para hacerle. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí un placer recibir aquí en nuestro ciclo de cine a Song Suu-Kyi y bueno, también extiendo el agradecimiento y el reconocimiento a la decana de la Facultad de Lenguas, directora del Instituto Confucio, Elena Pérez, que como siempre tan gentil y eficientemente promueve estas iniciativas que son muy importantes para acercar y comunicar la cultura china a nuestra propia región y a nuestra propia cultura. De eso un poco va este ciclo del cine. Yendo a la obra de la importante y reconocida cineasta que nos acompaña, reiteramos el saludo y el más grato reconocimiento de parte de todo nuestro equipo a ella y simplemente yo voy a decir, a reiterar lo que Elena ha dicho en primer término, que es que admiramos profundamente su obra, tanto las temáticas que ella aborda, aquí de nuevo reitero las palabras de Elena, las relaciones entre culturas son un tema que aparece en los cortometrajes que Song Suu-Kyi ha realizado y quiero agregar a esto que esa temática está contada de una manera muy cálida porque está contada desde la perspectiva de la vida cotidiana de las personas. Si bien ella no trabaja con actores y actrices humanos, sino con técnicas de animación, a las cuales se acaba de referir, pienso que la perspectiva está centrada en la vida cotidiana de las personas, como dije. Así, ella ha mostrado la relación de las personas no solo con su cultura, entendida en sentido amplio, sino con algunos aspectos muy concretos y cotidianos de esa cultura, como la alimentación, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que, más allá del reconocimiento de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, el cine de la autora que estamos presentando ahora pueda llegar de una manera rápida y directa a vastas regiones del mundo y a una audiencia muy, muy amplia, felizmente. Pero, en todo caso, mi pregunta no va a ir sobre el contenido, sino sobre otro de los rasgos que caracterizan el cine de Song Suu-Kyi, que es la técnica, ¿ya? La técnica de animación y montaje a la que ella se refirió y que nosotros entendemos cuando vemos los cortos que ya es una marca personal de la cineasta. Inclusive ella, y animamos nosotros a que el público pueda buscar en línea estas explicaciones, le ha mostrado esa técnica al público en general, que es muy, muy interesante. Entonces, la pregunta es si ella ha recibido alguna influencia estética que ella ha inspirado para crear este tipo de animación que es muy, muy característico de su cine. Gracias. So, as the coordinator of this Chinese film season, Gustavo was making a brief introduction of, well, the aims and the objectives of developing this activity, and also describing why is it so important for us to share today with our community all of your work and all of your essence, because he mentioned that your short films are very kind and very nice and welcomed by the audiences all around the world because of the fact that they show different details about the Chinese culture, the daily routines of that people. Well, he highlights this as a very important fact for us as Confucius Institute, but also as a community who is interested in Chinese culture. Well, apart from that, he also, well,
introduce another question for you, which I'm is sorry, Lisa, not only Chinese yes. culture, but also the relation between Chinese and global culture. That's the thing I'm interested in by watching the movies of the filmmaker. Thank you. Yes. So going to Gustavo's question, he wanted to ask you about your animation and editing techniques, which are already a personal brand, which you have even shown the public and the audience how you work. So is there any aesthetic influence that has inspired you to create this kind of animation? Yes, yeah, absolutely. Yeah, thank you for watching all my films. Yeah, definitely. I think like even when I started to, I actually like during the practice, the past practice, I've tried like several different techniques and several different like visual styles. So I was like also like exploring like different techniques as I was like learning. But just for example, like when I was making Sister, I think I try in every films I make, or like with different stories, I try to explore like the best technique or style that can best tell the story. So I think like, for example, for Sister, when I was developing the visual styles, the bigger influence I got is like the Chinese ink painting I studied when I was young. So like when I was a kid, like, my parents sent me to study the Chinese ink painting. So because that film, the story is about childhood. So I want to make the film can resonate with the childhood memory, which is like, the Chinese ink painting has influenced me largely. So I want to recreate that kind of imagery in my own film. But also because I was doing stop motion, I was like also experimenting, trying to find the technique and best, create that similar imagery as the ink painting, especially, in the ink painting, we use lots of white and, white as a way to like separate the space. That's kind of really important to me when I was creating my film. So I want to keep that kind of feeling and aesthetic in a film too. So I use a lot of those reference, and also the color with a little bit red. That's also like the aesthetic I learned from the ink painting. Yeah, but also along with that, also influenced by lots of like different filmmakers and live action films and photographies and even sculptures that was created by different artists. So yeah, definitely a lot of influences. Yeah. Also because I study in Central Academy of Fine Arts in my undergrad. So, that experience also educate me a lot about fine arts, and which I draw lots of influence from. Bueno, cuando it's a little longer, I know. Sorry about that. Please, guys, have mercy with our translator. Maybe we lost her. Yeah, I can repeat. I can always repeat if you forget. Okay. I would like to summarize your ideas. Bueno, absolutamente sí he tenido muchas influencias de diferentes orígenes, sobre todo cuando empecé a estudiar y a formarme en esta disciplina, fui aprendiendo, incluyendo en mis trabajos, diferentes técnicas y diferentes estilos que fui explorando a medida que iba, trabajando en cada uno de los cortos que fui produciendo. En el caso de Sister, en particular, exploré algunas técnicas que me parecían las mejores para contar la historia que, se desarrolla en este corto. Me parecía muy importante trabajar sobre los estilos visuales y lograr crear
bueno, esta idea de las memorias que uno tiene sobre la niñez y de la infancia, recrear desde lo emocional, lo que uno vive, y bueno, para mí era muy importante también compartir a través de esta producción cómo viví yo mi niñez en China y con las costumbres y las culturas de mi país. Bueno, en este corto también muchas de las técnicas y de los estilos que fui introduciendo tienen que ver con el juego de los colores, con los materiales y con distintos efectos que fui creando a partir de, bueno, cómo se iba dando esta idea, tomando forma. Y bueno, a lo largo de toda mi trayectoria, desde que era muy joven, desde que iba a la escuela secundaria, empecé a tener muchas influencias, porque, bueno, de hecho, tenía una orientación en Bellas Artes, entonces, desde entonces estuve en contacto con artistas y con historia, digamos, relacionada, entonces la influencia de mi trabajo tiene muchos orígenes, no solo desde ese lugar, sino también de otros cineastas y productores, de fotógrafos e incluso de escultores. Muchas gracias y muchas gracias Elisa por el trabajo de producción. Y a continuación el resto de nuestro equipo va a seguir realizando algunas preguntas a la directora. Federico, avanzamos con las dos siguientes, ¿te parece? Gracias. Perfecto. Bueno, me alegro mucho que haya mencionado Sister porque la siguiente pregunta es efectivamente sobre ese corto, que es el que fue nominado al Oscar y tenemos que recordarle al público que no es el que vamos a ver hoy, pero que si pueden, entren a la página web de Song, así lo ven porque también es muy bueno y también tienen un vínculo interesante entre el que vamos a ver hoy y ese en particular. También destacar que en ese corto Sister se nota claramente ahí está compartido el link en el chat, se nota la influencia de la pintura tradicional china que Song Siqi mencionó como uno de sus antecedentes. Va marcando distintas etapas de la vida y a cada una la relaciona con un motivo particular, lo cual es muy rico culturalmente desde el punto de vista de la simbología que tiene la pintura. Así que recomendamos nuevamente a la audiencia entrar al sitio web y para preguntarle a la directora en particular de esa película que trata sobre la política del hijo único en China. Queríamos contarle no tanto la cuestión estética, que ya lo mencionaste hablando de tu experiencia con la pintura china, sino más bien si podés hablar un poco de tu experiencia familiar, cómo fue crecer en China y qué fue lo que te llevó a querer plasmar un poco de esa realidad en el corto Sister. Well, Federico, who is part of the team who is coordinating this season, well, he also made some introduction related to Sister. As you have already mentioned, some aspects of, well, the styles and the techniques that you have used in this short film. He also highlighted the fact that, well, it was the short film by which you were nominated to the Academy Award, and also the importance of its influence because of the reflection of the traditional culture of China, and because of the fact that it shows the different stages in a person's life, especially in a Chinese person. Also, he mentioned the fact that this is, in this short film, you showed in a way the state politic law that stated that, well, families could only have one child.
So bearing all these aspects in mind, the question is, where did the idea to tell this story come from, and what was your family experience in China like? Yeah, so definitely this the story of Sister was like based on not only my own personal experience, but also like the people I know and as the stories I heard since growing up, because I was born in 1989, which is like, you know, right in the middle of the one-child policy period. So this kind of topic has already, you know, it's pretty common topics that people talk about very often. And, you know, for me, my personal experience is a little bit different than my people in my generation, because I actually have I have a bigger brother. So actually, you know, when I grew up, like my friends always ask me this question when they found out I have a brother. They will always ask me, so what does it feel like to have a brother? Because some of them, like, or, you know, most of them never had the experience to grow up with siblings. So this kind of question that was always asked me very often when I was in China. But ironically, when I moved to the States, the United States, I've met like many people from different countries, and I realized it's very common for them to have siblings. It's really rare to have only child in, you know, the families who are not from China. So I kind of think this difference is really interesting, and then that was made our probably our story is very special, and I want to make a film to talk about that kind of difference. Yeah. Bueno, este corto lo basé no solo en mi experiencia, en mi niñez, en mi infancia, sino también en otras historias que iba escuchando, que iba compartiendo con amigos y gente conocida, porque de hecho es un tema muy común y del que la gente habla generalmente. En mi caso en particular, yo tengo un hermano mayor y, bueno, esto hacía que muchos de mis amigos me preguntaran qué se sentía tener un hermano, porque muchos de ellos eran hijos únicos, la gran mayoría. Y, bueno, de hecho, cuando me mudé a Estados Unidos, me di cuenta, al estar en contacto con otras tantas culturas y personas de diferentes orígenes, que en realidad era muy común para todos ellos tener hermanos, que sus familias eran mucho más amplias. Y entonces eso me llevó a pensar y a reflexionar sobre la cultura en particular de mi país y cómo esto había tenido un impacto en la historia y cuán interesante sería poder contar esa historia desde mi perspectiva como, bueno, una persona oriunda de China. Bueno, Gabriel, ¿es que yo lea la siguiente? ¿Nos vamos alternando, como preferís? Bueno, leo yo la siguiente y después, en todo caso, seguís vos. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es que se puede ver que en buena parte de tus trabajos, la cultura y la comida, especialmente en el corto que vamos a ver hoy, están presentes. Obviamente las dos cosas siempre han estado vinculados. A partir de tu experiencia y de tu obra, ¿qué nos puedes decir de la relación entre la cultura china y la cultura occidental, tal como la vivís vos misma viviendo en Estados Unidos? Well, the following question is related to culture and food, which are present in much of your work. Obviously, the two things have always been linked, and from your experience and from your work, what can you tell us about the relationship between Chinese culture and Western culture as you have experienced since you live in the United States? Yeah, I do have lots of food in my films. I guess that's also because, you know, in Chinese culture, or like, you know, the you know, I grew up with that we use a lot of food as a metaphor to for like emotions, or, you know, any kinds of like
emotions that you experience. Like even when you have lots of poem and even music and books and literature that use just talk about food and comparison with whatever experience in our lives. So I kind of got influenced by that, just like to use food as some kind of representation of the differences I've seen in the US, but also like literally the food are really different, like compare these two cultures, two countries. And definitely when I first moved here, I guess like besides the other culture shocks, like food difference are definitely one of the biggest one that we experienced because it's so different. And and then so I had like two films are talk about food. One is called Food. It's like I made that film in like 2015, and then another one, The Coin, is made in 2019. And then for each films, I talk about like different aspects of the country, the culture difference with food. Do you want to translate first? Bueno, sí, obviamente en mis cortos la comida tiene un rol muy importante. En China, mientras crecí en mi país, bueno, es muy común la diversidad de comidas y cómo están vinculadas hacia la experiencia y hacia las distintas emociones. De hecho, en muchos aspectos artísticos, tanto en música como en literatura, también se habla muchísimo sobre distintos aspectos de la comida, entonces es muy común en mi país como darle este rol a la comida para transmitir parte de la cultura. Obviamente cuando llegué a Estados Unidos fue una diferencia muy grande porque los tipos de comida son muy distintos y las formas también. Y bueno, esto es algo que yo he reflejado en dos de mis cortos, uno de ellos, el que compartiremos hoy, que es The Coin, en los que he intentado de diferentes maneras reflejar aspectos sobresalientes o interesantes sobre lo que considero como cómo se interpreta y qué lugar tiene la comida en nuestra cultura. So for the first film, Food, which is a documentary I made when I the first year I came to the States, the inspiration for that is like when I just came here, I realized there are lots of vegetarians and vegans, in the States, or at least the school I was in. And it made me really interested, like, because, in China, we don't have lots of vegetarians or vegans. And I just, really interested in finding out why they make that choices and what are the opinions are. So I did a lot of interviews with people who have different, food choices, and then ask them like the reasons that they become vegetarian or vegan, or even just like, or one of the person who is a meat lover, like he really loved meat. So I interviewed them and then just learning like, different aspects of people's opinion. And then I realized most of the people who made the choices is because of the large animal farming that's happened in the US, which is not very common in China, because in Chinese diet, it's pretty balanced, vegetables and meat. But in here, some of the diet is like really heavily on meat, so which result in this like factory farming that make lots of people choose vegetarian and vegan. So I guess that become, the differences like of the different diets we choose. And then that film is mostly from the Western point of view, because most of the interviewees are, Americans or people who are from Europe or UK who has a different like culture backgrounds than me. But for me, it was nice to learn the culture through making the film. Bueno, en uno de mis cortos, que bueno, habla sobre la comida, que es Food, es un documental que produje el primer año que llegué a Estados Unidos, y la inspiración la tuve a partir de
bueno, la entrega y el interés que me generó el hecho de que en Estados Unidos hubiera tantos vegetarianos y veganos, por lo que, bueno, empecé a indagar sobre esta cuestión, ya que en China no es muy común optar por este tipo de comida. Entonces, bueno, comencé a hacer muchas entrevistas para saber y entender los motivos que llevaban a estas personas a elegir ese estilo de vida. Aprendí muchísimo sobre distintos aspectos y uno de ellos es que una de las motivaciones principales es que, bueno, en la cultura en Estados Unidos se consume muchísima carne y existen, bueno, muchas granjas de producción animal y el estilo, y entonces parte de esta elección de dieta de estas personas tiene que ver con la erradicación o la disminución de estos lugares de producción de animales para el consumo. Y bueno, realmente fue un aspecto que me llamó muchísimo la atención porque en China nuestra dieta es mucho más balanceada, a diferencia de lo que, bueno, podía ver en Estados Unidos, que tenía un componente principal, el de la carne. Y bueno, para mí fue muy lindo producir este corto desde una perspectiva occidental y considerando todos estos aspectos de elecciones vinculadas a la comida y a las dietas de cada persona. Déjenme, antes de pasar a la siguiente pregunta, que recomiende a la audiencia ese corto, Food, porque también, además hay que decir que es muy, muy ingenioso, tiene mucho humor, y el documental está contado con una técnica de animación que, bueno, instamos a ver. También estoy tentado a hablar mucho acerca de la diferencia entre nuestro concepto y nuestra desmesura, como bien marcaba la directora, entre una opción basada fuertemente en la carne de alimentación y el veganismo y el equilibrio u otra concepción china, pero lo vamos a dejar allí porque no tenemos tiempo. En todo caso, recomendamos que vean ese cortometraje que también está de libre acceso y que, bueno, va a disparar, esperamos, muchas inquietudes al respecto. Metimos el error de decir que iba a durar 40 minutos. Gustavo was inviting those who are here, the attendants, to watch that short film as well, because he highlights the interesting fact that, well, your perspective is very innovative and very interesting, and it is a very good way to think about our own way of eating and the choices we make daily here in Argentina. The difference between our culture and, for example, as you mentioned, the Chinese culture in relation to their diets, considering that the Chinese choices are much more balanced. Oh, thank you. So, and then for the coin, the inspiration for that is because, I think for people who has experience of moving to another country is that sometimes you're crave for the hometown food, but it's not very easy to access them. And then once I want to want Chinese food, because, in Los Angeles, there are not lots of Chinese, I mean, there are a lot, but not very easy to access in the way I do in China. So when I want, have dumplings or any kinds of Chinese food, I would just have to learn to make it myself. So I watch lots of YouTube videos and, videos on the internet to teach me how to make dumplings. So to start with that, so I got really interested in that, and then, wanting to make a film based on that kind of experience and explaining how food is related to our own our head, our mind, and then
you know, finding that kind of connections and then finding that kind of comfort, like, you know, in food. And then I hope like how we can find that kind of comfort in food can apply to how we can find that comfort in life too, like whatever we do, like as long as we know that we have that confidence or comfort in our own mind, like we can, you know, be adapted into, you know, be comfortable in anywhere. I hope that makes sense to you. Yes, it does. Bueno, sobre mi corto de Coin, que es el que vamos a compartir hoy, la inspiración tuvo que ver con mi llegada a Estados Unidos, bueno, la que me encontré que no era tan fácil acceder a comida china y que de alguna manera fuera realmente similar a la que yo consumía en mi país. Por lo que, bueno, empecé a ver videos de YouTube para aprender a hacer yo misma los platos y, bueno, eso me llevó a interesarme muchísimo más en este mundo y, bueno, aprender mucho más sobre mi propia cultura. También, bueno, me dio mucha más experiencia y me llevó a entender cómo la comida tiene un rol tan importante en la vida de una persona, que está vinculado a las emociones, a sentirse bien, a sentirse confiado, cómodo en un espacio que quizás, como en mi caso, era en un país diferente, y cómo se puede vincular eso a cómo una comida te puede llevar a sentirte más cerca de tu lugar de origen o más cómodo en un lugar que no es el propio. Nos queda tiempo Gabriel. para otra pregunta, creo. Nos queda una más y vemos el corto. Bueno, primero que nada, bueno, hola a todos y todas. En principio muy contento por poder contar contigo en este inicio del ciclo. Y bueno, un poco acerca de la recepción de tu trabajo, que ha sido muy buena en el público internacional. Lo que habla muy bien de tus virtudes como cineasta, lo que nos interesaba como equipo, era preguntarte ¿a qué crees que se debían ese reconocimiento tan positivo de tu trabajo y cuáles son un poco tus planes a futuro? Well, Gabriel is the other member of the group who is organizing this activity. So he's very pleased to be here today and to sharing this activity with you. He also admires you a lot. Well, he would like to know, as your work has been very well accepted by international audiences, which reflects your virtues as a filmmaker. He would like to know, what do you think is the reason for this positive recognition, and which are your plans for the future? Thank you for watching my films. Yeah, the reason, yeah, I don't really know actually. Yeah, I guess it's just like, I mean, it does make, I guess maybe one of the reasons is also because I made most of the films not in China, like in California. So when I was even making the films, I already have this mindset that I'm telling this story to a universal audience. So when I was like even developing the stories, I try to explain that, you know, in a way that is more acceptable for universal audience, because not just like Chinese audience, because it clearly has a different ways of filmmaking when you're thinking of that. And then when I was writing, also I try to reduce the dialogues as much as possible, like using visuals to tell stories rather than like rely the storytelling on dialogues, because I know that will block away like some of the audience who like is not familiar with the language. Yeah, and then also, you know, I constantly also get feedbacks from, you know, people who I work with, which are not just Chinese, they are also like from different countries. It can help me to further develop the story
is more acceptable or understandable for people from different cultures, which are really helpful for me whilst making them. I guess that's part of the reason. Bueno, realmente no lo sé. Creo que una razón puede ser que hago muchos de mis cortos en California y no en China, y eso me permite llegar y haber conocido a una audiencia universal y no solo a la China, con lo que eso implica vinculado al estilo que se tiene en China para producir este tipo de cortos y animaciones, que son muy diferentes. Por otra parte, creo que el hecho, el recibimiento tan positivo de la audiencia en general, creo que tiene que ver con el estilo y las técnicas que desarrollo en mis cortos, que tienen en los que les presto mucha atención a la historia que estoy contando y todos los matices que tiene esa historia, además de todas las técnicas visuales que incluyo para producir esos cortos. Y por último, creo que también una influencia positiva y que me lleva a tener este reconocimiento es el hecho de que trabajo con personas que son de orígenes muy diversos, de distintos países del mundo, lo que me ayuda a tener un feedback y una retroalimentación constante sobre lo que voy produciendo, y creo que eso hace, en consecuencia, que mi trabajo sea mucho más universal, mucho más entendible y mucho más aceptable para audiencias de distintas partes del mundo. Also, the other thing I learned through the making of this film is also because, where I'm making a film that's, based on a Chinese culture or like, the origin is China, but I try to treat them with more, common, emotions or like common, like, topics which are more relatable to everyone. Like, for Sister, I know that's, a story based in China, but to me, it's like a story about siblings, which are very universal. Like, everyone who has experience of having a sibling or not having a sibling can resonate with the film. And also for The Coin, it's about, a Chinese girl who has different experience in a different country, but I've heard like this kind of tradition, the tradition I talked about in The Coin, there a person who is from Mexico told me they also have a very similar tradition in their own culture, which, the film can resonate with their own experience as well. So I think it's not just the stories that matters, also the emotions, the topics that in the film that could resonate with people who are from different cultures. Creo que también una de las cosas, uno de los aspectos que lleva a la gente a recibir tan positivamente mis trabajos es que no solo están basados en la cultura china, sino que también atraviesan transversalmente de alguna manera a todas las audiencias de distintas partes del mundo, porque tocan temas y se tratan sobre emociones que todas esas personas sienten o viven. Entonces, los ejes de mis cortos llegan a todos ellos de distintas maneras. Por ejemplo, en el corto Sister, en el que para mí el eje principal tiene que ver con el hecho de tener un hermano y mi vínculo con él, si bien es en lo que yo me enfoqué, quizás en una primera instancia, cuando alguien ve ese video, quizás se enfoca en la cultura china, pero el trasfondo de lo que quise transmitir en esa producción tiene que ver con ese vínculo con mi hermano y cómo se fue desarrollando. Después, en el corto The Coin, también el eje principal, o lo más importante, tiene que ver con la historia de esta niña china que está en un país diferente y cómo se va sintiendo y cómo va transitando ese vivir y cómo está vinculado con la comida también.
tienen que ver con esto de reflejar ciertas emociones, ciertos temas que son transversales a todas las personas sin importar el lugar de origen. And yeah, so hopefully sorry. Oh yeah, I just answered the last question. Yeah, I definitely would love to continue making my own films, like, stories from China, and then, the stories that I've heard. I think like China has a lot of really interesting and then great stories to tell, and then I just like need more time to make them. And find a great great way to tell them, not just repeating the old stories, but also finding a new angle and a new perspective to tell those stories. Bueno, y respecto de la última pregunta sobre mis planes para el futuro, la verdad es que me encantaría seguir creando nuevos cortos, contando nuevas historias sobre China, historias que he escuchado muchísimas veces, pero bueno, me gustaría tener más tiempo para poder dedicarme a esto. Lo que más me interesa es poder contar esas mismas historias, pero con diferentes ángulos y otras perspectivas. Muy bien, muchas gracias por las gentiles respuestas y nuevamente por la traducción. Y a continuación, sin más, vamos a ver The Coin por Song Chi. Well, thank you very much for all of your answers and all your ideas and experiences that you have shared with us. And now we will share with all the attendants your short film, The Coin. Well, after that, we will close the meeting. Okay. Bueno, vamos entonces. 1斤猪肉，2根大葱，姜，蒜切碎了，加上佐料，搅拌均匀。这样啊，肉馅儿就做好了。接下来开始做饺子皮儿，把面粉加水加盐揉成团儿，搓成长条，然后切成大小均匀的剂子。 把剂子一个一个压扁，用面杖擀成薄片儿，把肉馅儿放入饺子皮儿里，最后啊，放入最重要的佐料——1枚硬币。包好之后，饺子就可以下锅了。 小时候，每到大年30，我们全家人都会聚在一起包饺子。这时候，妈妈就会藏枚硬币在其中一个饺子里。她告诉我，这枚硬币是福气的象征。他说：“谁吃到了这个饺子，新的一年里就会交好运。”我总是能吃到这个幸运饺子。
sugar, please. Order up. Here you go. What? Where's it? Maravilloso, corto, muchísimas gracias por estar aquí en el Instituto Confucio. Estamos muy emocionados de ver este cortometraje que vimos tantas veces y que ahora vemos con su directora, compartiéndolo con nosotros. Le agradecemos a todos los que han compartido esta tarde y los invitamos para la próxima clase, que va a ser esta misma hora y en este mismo lugar el próximo jueves. La despedimos a Siki Som. Vamos a continuar disfrutando y difundiendo su obra. Este video yo lo envié de regalo para fin de año para mis colegas, con una nota sobre esta directora que no conocía, pero a quien ya comenzaba a admirar. No sé si está Elisa por ahí.
Well, thank you very much. We are very glad and very pleased with your participation, and we couldn't imagine to share this moment. So thank you very much. It was a great honor to watch your short film with you here. So we're very, very thankful for your participation and all the ideas and experience you have shared with us today. Last year in New Year's Eve, I shared your short film with my colleagues because I found that it was amazing. And well, I couldn't imagine at that moment that today I would be sharing this meeting with you and with all these people. So, well, I am amazed and very thankful for this opportunity. Oh, well, likewise, it's my pleasure to be here too. Thank you for watching my film and participate, like everyone here who come to watch the films and watching me talk. Yeah, it's my pleasure. Me sumo a los saludos, ha sido un honor y un placer también para mí haber recibido a Song Suu Kyi, y bueno, gracias infinitas por estar aquí con nosotros compartiendo su obra. Was a big honor for us. Was a big honor for us. Thank you very much. Oh, my pleasure. Okay. Yeah, so yeah, thank you. I hope everyone enjoyed it. If you want to say goodbye, the students are there. Students are there, yes? Yes. Yes. We have 23 students here. If you want to say something for them, like... Well, I don't know. Are you guys are film students or just person who are generally interested in Chinese culture and learning? Well, generally interesting. Yeah, generally interesting. Yes. I see. Not in a specific student movies. Yeah. Well, I mean, watching movie was always my best to learn another culture and stories and language. So I watched lots of like movies and animations growing up from like Western countries or like Japan or Korea and everywhere who like produce great movies, and I found it really useful just to learn the language and learn the culture and the people who make the movies. So yeah, I think like watching movies is a great way to learn another culture. So I also encourage you to do that too. Okay, well. Bueno, les agradezco mucho por este espacio y por haberme invitado. Realmente estoy encantada de haber participado. Así que, bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Y para compartir un último mensaje, si tuviera que hacerlo, sería que las películas son la puerta y la oportunidad para conocer otras culturas, otras lenguas. Y bueno, fue un poco lo que yo hice durante toda mi vida, y entonces es lo que me llevó a tener este interés por esta disciplina. Así que bueno, los invito a hacerlos para conocer distintos mundos y distintas culturas. Okay, thank you very much. And see you soon, maybe. Thank you very much. Thank you for It was a sharing pleasure. with all of us. Thank you. Bye-bye. See you soon, I hope.